Me voy a centrar en lo que es contar nuestra experiencia con el uso de los recursos no convencionales, aunque para nosotros, como podréis ver ahora, no son, vamos, para nosotros ya son totalmente convencionales porque estamos reutilizando agua desde el 2008, es decir, que llevamos ya más de 12 años utilizando agua para riego. Nuestra comunidad regante está dividida en 3 zonas regables, es una de las comunidades regantes más grandes de España, como comunidad regante de base. Estamos hablando de una superficie de unas 42.000 hectáreas y nuestra distribución de agua es principalmente a través del canal principal del post-trasvase, del trasvase Tajo Segura, y de ahí, del cual parte una red de tuberías, estaríamos hablando en torno a unos 1.000 kilómetros aproximadamente. Y luego ya con esto damos servicio a nuestros agricultores. Como fuentes principales de agua tenemos el trasvase Tajo Segura. Estas serían dotaciones teóricas. En la práctica hemos dispuesto aproximadamente de la mitad de estos recursos, unos 122 hectómetros cúbicos del trasvase. También tenemos recursos de la cuenca del Segura. Tenemos también, como podéis ver, bueno, como he comentado, dotaciones de depuradoras. Estamos hablando de depuradoras, todas ellas con tratamiento terciario. Y también tenemos una autorización temporal de agua desalada, principalmente de la desaladora de Torrevieja, y también hemos aprovechado agua de la desaladora de Escombrera. Estamos hablando de agua de desalación de marina. Nuestros cultivos principales, como podéis ver en el gráfico, son sobre todo hortícolas, es decir, alcachofa, lechuga, melón y brócoli, y también destacan los cítricos. También tenemos cultivos de invernadero en torno a unas 2.000 hectáreas de pimiento, sobre todo. Y luego también es importante indicar que más del 98% de la superficie emplea riego localizado, que como todos sabéis es una de las técnicas más eficientes. Estamos aplicando las TICs ya también desde finales del siglo pasado. Aquí podéis ver incluso este programa, todavía lo seguimos utilizando, el sistema de soporte de fisión, sobre todo para el tema del censo y la gestión de riego. Estamos utilizando sistemas de información geográfica. Esto empezamos a utilizarlos en torno a partir del 2001, 2002. El sistema SCADA también empezamos a utilizarlo a finales del siglo pasado. Aplicaciones web, que es donde estamos ahora mismo basando nuestros principales desarrollos, así como aplicaciones para telefonía móvil. Nosotros desde el año 2003-2004 ya podíamos controlar nuestras estaciones remotas a través de los móviles. Simplemente recordar los móviles que teníamos en aquellas épocas. Hay un telecontrol total de la infraestructura. Como he dicho antes, estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de tuberías. Tenemos unas 1.000 estaciones remotas. También tenemos estaciones de bombeo, balsas reguladoras de riego, y todo ello tenemos diferentes aplicaciones para llevar un control sobre las mismas. Nuestra gestión del agua se basa en el mix de recursos hídricos. Como he comentado antes, tenemos diferentes fuentes de agua, donde, insisto, nuestro pilar fundamental es el trasvase Tajo Segura, donde desde 2008, pasa que prácticamente no se ve, se han ido incorporando el agua de las depuradoras y ya a partir de 2015-2016 el agua desalada de mar. La principal ventaja que tienen los recursos no convencionales, aunque insisto, para nosotros son muy convencionales, es que es la garantía que tienen. Es decir, la reutilización, todos los años prácticamente sabemos el volumen que tenemos, e igual que el agua desalada. Por contra, como más adelante veremos, el principal inconveniente que tiene el agua desalada es sobre todo el coste, debido a su alto consumo energético. Aquí podéis ver, en el siguiente mapa de la zona regable, cómo están distribuidas las diferentes depuradoras y también los puntos de vertido de las desaladoras. Aquí podéis ver el punto de vertido de la desaladora el punto de suministro, mejor dicho, más que de vertido, de la desaladora de Torrevieja, en el canal principal del campo de Cartagena, aunque también se puede suministrar agua a través del embalse de la Pedrera. Y aquí como ejemplo he puesto el punto de captación de la estación depuradora de Agua San Javier. Insisto, todas ellas con tratamiento terciario. Como veremos adelante, uno de los mayores problemas que estamos teniendo es la heterogeneidad y las diferentes calidades de agua de las que podemos disponer, donde las depuradoras de costa presentan una menor calidad, sobre todo por el tema de su alta conductividad eléctrica. Aquí podéis ver en esta gráfica la evolución del agua reutilizada. Estamos hablando, por ejemplo, en torno a los 7 hectómetros cúbicos más o menos, entre 6 y 7 hectómetros cúbicos de agua reutilizada estamos reutilizando anualmente. Y el agua desalada, como veis, estamos hablando en torno ya superando los 20 hectómetros cúbicos, 21 hectómetros cúbicos consumimos el año pasado. Yo creo que ahora mismo, pues, por no decir que somos la comunidad regante que más agua desalada consumimos, si no somos la primera de España, yo ahora mismo desconozco qué comunidad regante consume más agua que nosotros. Y luego los porcentajes, como veis, cómo se han ido incorporando
y estamos ya hablando de porcentajes en el tema de los recursos no convencionales en torno entre el 25 y el 30%. Obviamente, esto va a depender de la disponibilidad de otros recursos. Consumo energético, que quería aquí mostraros. Tenemos, como podéis ver, el agua desalada marina. Estamos hablando en torno a 4, estamos hablando siempre puesto prácticamente en parcela, estamos hablando entre 4 y 4,5 kilovatios hora. Luego de la desaloración, que también aquí hemos estado utilizando hasta hace un par de años, estaríamos hablando en torno a 1,6 kilovatios hora por metro cúbico. Luego tenemos el tema del trasvase, que estaremos hablando en torno a 1 kilovatio hora por metro cúbico. El agua de pozo, que obviamente va a depender de la profundidad. Nosotros solo utilizamos agua de pozo, agua subterránea en los periodos de sequía, aunque nuestros agricultores sí tienen concesiones y la mezclan con los recursos que nosotros proporcionamos. El trasvase estaría hablando en torno a 1 kilovatio hora por metro cúbico. El agua reutilizada por tratamiento terciario, que ha ido bajando en los últimos años, estaríamos hablando en torno a 0,5, 0,6, 0,7 kilovatio hora por metro cúbico. Y ya, obviamente, el agua superficial de la mujer segura, el consumo energético es mínimo. Aquí podéis ver cómo afecta esa sustitución de los recursos tradicionales por los recursos convencionales, cómo eso supone un aumento del consumo de energía específica. Estaríamos hablando, anteriormente, a disponer del agua desalinizada marina, estaríamos hablando en torno a 1 kilovatio hora por metro cúbico aproximadamente de media y hemos duplicado. Eso al final en un estudio que hicimos en el 2014 mostraba que todo ello aumentaría en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero si se produce la sustitución de estas fuentes tradicionales por recursos no convencionales. Obviamente nosotros defendemos todos los recursos, defendemos el mix de recursos hídricos y además estamos en una zona totalmente deficitaria, con lo cual no se puede renunciar a ni una sola gota de agua. Esto en el precio, como he comentado, ha tenido un efecto, en este caso negativo, porque ha supuesto un incremento de la cuota que tienen que pagar nuestros regantes, que claramente se ve en esta gráfica donde se muestra la evolución de esa cuota de riego a lo largo entre el 2002 al 2021, donde se muestra claramente lo que ha supuesto la incorporación masiva del uso de agua marina desalinizada. Actualmente, este recurso está siendo subvencionado porque, fijaros, a 4 kilovatios hora por metro cúbico, simplemente si ponemos el precio de la energía a 20 céntimos, que como el kilovatio hora, como muchos sabéis, es muchísimo mayor, ya está hablando solo de coste energético en torno a 80, 90 céntimos. Ese precio, obviamente, es totalmente inasumible, incluso mezclándolo con otros recursos. Actualmente, la tarifa que están pagando nuestros regantes, aquí lo podéis ver, en función de la zona, estaríamos hablando en torno a 33 céntimos por metro cúbico y en otras zonas que tienen un bombeo adicional en torno a los 35,4. ¿Qué es lo más importante? Y ahora me centro en el tema de la reutilización. Obviamente, la garantía sanitaria. Nosotros, como hemos comentado, estamos aprovechando ese agua desde 2008, estamos siguiendo a rajatabla y estrictamente lo que dice el plan de gestión y el programa de autocontrol indicado en el Real Decreto 1620/2007, aumentando incluso en las zonas los muestreos de analítica. Todo ello está coordinado, que estamos llevando con la gran entidad regional de saneamiento de poblaciones, AMUR, y, por supuesto, bajo la supervisión y vigilancia de la autoridad sanitaria. En este sentido, me gustaría agradecer la gran labor que está haciendo el SAMUR en la región de Murcia en cuanto a depuración, haciendo que sea un referente, yo creo más que nacional, incluso internacional, ya que de manera directa e indirecta estaríamos hablando de una reutilización en torno al 98% y la gran, sobre todo, por ejemplo, lo estamos utilizando nosotros y gran parte de la región de Murcia con tratamiento terciario. Es decir, que se da desde un punto de vista sanitario muchas veces que el agua de las depuradoras tiene una mayor calidad que incluso el agua que está de otras fuentes, por ejemplo, si comparamos las concentraciones de E. coli. Para nosotros, esto es nuestra mayor preocupación, es decir, garantizar en todo momento la calidad de un punto de vista sanitario. A este respecto, me gustaría recordar lo que pasó en el 2011 cuando se acusó injustamente a pepinos de Almería, creo recordar, por el tema de una contaminación por E. coli, que luego se demostró que era falso, pero que hundió todo el mercado. Es decir, si tenemos cualquier problema sanitario por el tema de la reutilización en cualquier cultivo español, puede hundir todo el mercado. Por eso es muy importante, insisto, esa garantía sanitaria. Bueno, aquí, por ejemplo, también estamos mostrando el tema de la señalización. Nosotros, con el porcentaje de agua reutilizada, como hemos visto, no es muy alto, lo estamos mezclando con otros recursos y además, prácticamente, por no decir 100%, está dando más de un 98% riego localizado, el contacto del agua con los cultivos prácticamente es mínimo.
pero también, obviamente, seguimos todo este programa sanitario. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos inspecciones anuales de sanidad todos los años y lo hemos pasado sin ningún problema. Todas ellas no es por nada, obviamente, porque estamos siguiendo a rajatabla, insisto, lo que dice el Real Decreto. Otro aspecto importante que me gustaría recordar son los aspectos agronómicos. Aunque se ha hablado en diferentes ponentes de la importancia de la calidad del agua, muchas veces cuando se oye otros foros no se da esa importancia. Es decir, no podemos, por ejemplo, el tema de la conductividad eléctrica. Las depuradoras de costa, como podéis ver en la siguiente tabla, muchas de ellas superan los 3.000 microsiemens por centímetro. Según la FAO, esas aguas no son aptas para riego. Pero es que tampoco podemos olvidar que la calidad del agua influye muchísimo en la fracción de lavado en el riego. Es decir, nosotros, si queremos hacer una agricultura que sea totalmente o prácticamente el impacto medioambiental sea mínimo, tenemos que evitar que haya una fracción de lavado. ¿Por qué? Porque esa fracción de lavado puede arrastrar nutrientes que después puedan afectar a los acuíferos. Y a este aspecto de recordar el mal estado de muchas masas de agua precisamente por el tema de los nitratos. Entonces, por eso es muy importante tener agua de calidad. Pero es que también podemos tener aspectos fitotóxicos, como por ejemplo el tema del boro. Aquí en esta zona tenemos el tema de los cítricos o el tema, por ejemplo, del sodio, que puede afectar a la estructura del suelo. Entonces, todos estos problemas, ¿nosotros cómo los conseguimos corregir? Con la mezcla. Sí, y además ver la heterogeneidad que tienen las diferentes estaciones depuradoras. Luego también esto sucede igualmente con la desalación, la desaladora, es decir, las calidades diferentes entre una desaladora y otras. Por eso es muy importante, yo creo, igual que hay una reglamentación o una normativa para el agua de abastecimiento de la población, también es interesante poner una normativa para el agua para riego. Y esto aquí debajo es la tabla que finalmente, con ese mix de recursos hídricos, podemos distribuir el agua a nuestros regantes. Como podéis ver, nosotros tenemos gran variabilidad, no solo en los puntos de distribución de agua, sino también incluso en las épocas. Es decir, el periodo donde en función de según los porcentajes, podemos tener un agua de mayor calidad o un agua de menor calidad. Intentamos siempre tener una conductividad eléctrica que esté en torno a los 1.200, como máximo 1.200, 1.300, pero hay veces que, por desgracia, se nos puede incrementar por intentar aprovechar al máximo el agua de la depuradora y, sobre todo, que estas aguas no terminen en el mar menor. A este respecto, es muy importante corregir la red de alcantarillado, porque se producen infiltraciones que luego, obviamente, afectan negativamente a estas aguas. Aquí podéis ver el tema de la conductividad eléctrica del agua, cómo influye. Nosotros tenemos una red instalada, red de conductímetros, pues influye muchísimo, y cómo tenemos puntos donde las depuraciones, por ejemplo, esto, por ejemplo, lo saqué ayer, el día 26, donde podéis ver la depuradora de San Pedro, una conductividad de 3.000, los Alcáceres 5.000, la depuradora de San Javier 3.450 y Torre Pacheco, que debido al incremento del nivel freático, a la subida tan fuerte que hemos tenido el nivel freático aquí en el campo de Cartagena, ya ha pasado de una conductividad hace años que estaba en torno a los 2.000 microsiemens a 4.500. Lo que ya he comentado, es decir, insisto en que es muy clave disponer agua de calidad para poder llevar a cabo una agricultura de precisión y, sobre todo, reducir considerablemente la posible contaminación difusa. Para nosotros, en este mix de recursos hídricos, permitidme que lo recuerde, un pilar fundamental es el trasvase Tajo Segura, porque tenemos que disponer agua de calidad y agua a un precio asumible para poder asumir, sobre todo, el agua desalada y luego los problemas que tenemos, como he mostrado, en cuanto a las depuradoras, ya que todos estos problemas por este tipo de mezcla se mitiga y prácticamente desaparece. Y ya para finalizar, me gustaría poner en valor la agricultura sostenible que defendemos aquí en la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Para ello estamos colaborando tanto con las diferentes administraciones, con centros de investigación y con universidades. Aquí os puedo poner un ejemplo, os he traído un ejemplo. Con la Consejería de Agricultura y Región de Murcia se han instalado unas 1.000 sondas que están distribuidas por todo el campo de Cartagena. La aceptación de los agricultores es muy alta, aunque aquí se estaba regando ya por valores por debajo de riego de las recomendaciones de la FAO. Con el empleo de las sondas de humedad se están consiguiendo producir aún más, producciones incluso del 20-25% de esas aplicaciones de riego. Pero es que incluso se está minimizando a la mínima expresión lo que es la posible percolación y la posible afección al acuífero. También, aparte de las sondas de humedad que ha puesto la Consejería, los agricultores también muchos tienen puestas por ellos mismos particulares, y además estamos de la mano en la Universidad Politécnica de Cartagena con parcelas demostrativas con el tema de una fertilización sostenible. Recientemente se ha incorporado este proyecto de colaboración que tenemos la Universidad de Limida y hemos introducido también el tema de la detección.
Aquí podéis ver, por ejemplo, una gráfica en cuanto al tema de las ondas. Y luego también tenemos un proyecto europeo, el proyecto Aquifer, en colaboración con el INME, además de otros socios europeos, que está monitorizando y analizando el acuífero cuaternario. Nuestra intención, sobre todo, con este tema es intentar reducir todo lo que se pueda el impacto al mar menor. Y por mi parte, agradecer su atención y, por supuesto, dar muchísimas gracias. E insisto, muchas gracias, IAGUA, por la invitación.